Está empezando a grabar. ¿Ya? Ahora sí creo. Ok, buenas noches con todos. Nos hemos reunido para presentar el webinar que nos han encargado. Somos alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estamos llevando el curso Historia de la Emancipación del Perú en el 9º ciclo, la carrera de educación secundaria con la especialidad en ciencias históricos-sociales. Las personas que vamos a realizar hoy el webinar tenemos a José Luis Polo Aguilar, Ingrid Valverde y Laura Carrera, quien les habla. Este webinar vamos a hablar sobre Túpac Amaru. Hemos visto 2 videos. El primero es una clase que dio la Biblioteca Nacional. El nombre es Túpac Amaru II y las rebeliones en el Perú colonial, que la brindó el especialista e historiador Charles Walker. Y el segundo, un documental acerca del Bicentenario con el historiador Antonio Zapata y el actor Giovanni Sixia. A ver, para poder iniciar el webinar, Ingrid Valverde va a dar su primera opinión y luego iremos haciendo un debate en el transcurso del webinar. Bueno, chicos, Sí. según lo que hemos visto en el video, creo que yo podría indicar, según mi entendimiento, que una de las razones, o se podría decir que la razón con mayor fuerza para que Túpac Amaru iniciara esta progresiva rebelión, después vamos a detallar cómo es que se dio, fue que se habían triplicado el precio de las alcabalas, habían subido los impuestos y todo lo relacionado al tributo, a aduanas. Entonces, a él obviamente no le favorecía esa situación porque como sabemos, él era a ver si me ayudan, creo que era un Arrendero, sí. Que en ese entonces se le podría considerar como transportista. Perdón. Se indica en el video que tendría alrededor, haciendo una comparación con la actualidad, tendría alrededor de unos 13 vehículos, entre comillas, que en realidad es una flota grande, ¿no? Entonces a él no le convenía esto, y obviamente ya los abusos que existían por parte de los españoles, incluso cuando él viaja a Lima, se da cuenta o percibe de manera más cercana cómo es el favorecimiento de los españoles a españoles y en algunas ocasiones a criollos, pero él cuando realizó su ejército no distinguía eso, él quería unificar a todos, indicaron un término como una unión étnica, no recuerdo el nombre, pero más o menos así, de que no quería separar ni criollo, ni indígena, no, él trataba de unificar a todos. Bueno, ¿qué opinan acerca del primer punto? Claro, sí, a ver, tomando la palabra, gracias Ingrid por el comentario, muy atinado en realidad. Pues bueno, primero creo que deberíamos de poner en claro lo que es la alcabala, ¿no? La alcabala, como comentaste Ingrid, era algo que se triplicó, por así decirlo, algo que puede ser fue un causante también porque Túpac Amaru II era un comerciante netamente junto a su esposa Micaela Bastidas, ¿correcto? Y la alcabala pues era un diezmo que lo producía la Hacienda Real y que se grababa o era directamente aplicado hacia el comercio. Y bueno, los perceptores principales de esas alcabalas eran la iglesia, con participación del rey, por supuesto también. Y referente a lo que comentas también del tema de la jerarquía que existía en ese momento en el virreinato con los indígenas y los españoles, o los españoles americanos que podrían ser los criollos, que eran hijos de indígenas y españoles, pues básicamente sí, tenemos por entendido que Túpac Amaru II estaba en contra de ello. Además, recordemos también que él, uno de los principales que, por ejemplo, tenía un título en el virreinato, ya de por hecho que era el curaca de Surimana, Pampamarca y Tungazuca, junto a Micaela Bastías. Pues bueno, eso también le daba como que cierta posición
pero no era del todo apegado a lo que proponía tanto la iglesia como el virreinato. Y también se explica más que todo en el documental, donde participan los personajes que mi compañera, bueno, Laura, comentó. No sé si tal vez Laura quisiera comentar un poco más Sí, sobre ello. bueno, sobre el comentario que hizo Ingrid acerca de los tributos, creo que es importante también resaltar, como en el primer video que pudimos ver, cuando menciona el historiador Charles Walker acerca de que es importante entender el contexto en el que se desarrolló la situación, la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? No solamente, digamos que los impuestos eran una consecuencia de las reformas borbónicas que se habían realizado, y me pareció muy importante entender que estas reformas se hicieron porque España necesitaba recabar más dinero para sus guerras. Entonces, digamos que es importante que entendamos que todos debemos entender que cada suceso que iba dándose era consecuencia de otro suceso que estaba pasando fuera del territorio del Perú. Bueno, también mencionó Ingrid acerca de las personas que estaba reclutando, por decir así, Tupac Amaru. También me pareció importante entender que él, no sé si usó la palabra multirracial, el historiador, no lo recuerdo muy bien, pero menciona que no distinguía entre los grupos que existían aquí, pues, ¿no? Entre los criollos. Él buscaba poder aliarse con todos, y no lo menciona el historiador, pero yo creo que era una forma también de poder asegurar él su influencia, y también poder asegurar su victoria, ¿no? En la rebelión, porque mientras más aliados tenga en diferentes grupos, no iba a poder tener mayor seguridad en lograr sus objetivos. Y con respecto a eso, creo que él logró tener esta visión que mencionó Ingrid sobre los grupos que trataba de reclutar, gracias al nivel de educación que él tenía, porque, como menciona el historiador, era una persona muy culta, muy educada, que podía moverse en cualquiera de las esferas, digamos, de las Claro. clases económicas y sociales que había en ese momento. Entonces, creo que no sé si simpatía, pero este carácter que él tenía, como de poder, de un buen conversador, de alguien culto, lo hacía poder tener llegada con diferentes grupos, y creo que eso le ayudó mucho para poder tener aceptación en muchos grupos. Inclusive, me voy a adelantar en mi participación, pero me llamó mucho la atención el hecho de que Tupac Amaru, él no decía que simplemente, él no estaba en contra de todos los españoles. O sea, en teoría él decía que aquellos españoles que eran buenos, no sé si se puede decir buenos, pero aquellos que no cometían los abusos o que se comportaban de manera respetable, a esos españoles, con ellos no se metía, ¿no? Decía, Ujú. incluso una parte de su discurso decía que debían dejarlos, ¿no? Solamente eran aquellos que cometían los abusos. Incluso Mm, también también llegó a tener apoyo de religiosos, ¿no? A Laura, pesar si me de... permiten, Sí, antes de concluir, antes de pasar a otros puntos y para dejar establecidos los puntos, sí. bueno, sí, como señalaste sobre el nivel educativo que tenía, eh, pude anotar que él tenía un cargo de curaca, ¿no? Que Ujú. en la administración, o digamos en los cargos del imperio incaico, se le conocía como el jefe del ayu, en este caso que era la familia. Entonces, esta jerarquía o este cargo de curaca le daba como cierto estatus de aristocracia indígena, y eso le permitía relacionarse con los demás. Incluso que también mencionaron que le gustaba leer los libros, o bueno, leyó los comentarios reales del Inca Garcilaso de Ujú. la Vega. Y bueno, antes de pasar esos puntos, entonces nos olvidamos de mencionar también que una de las causas de esta rebelión de Tupac Amaru fueron las revueltas menores, que en realidad esta rebelión de Tupac Amaru se da entre dos periodos, entre la Revolución Francesa, que es en el 79,
pero la revolución, la independencia de los Estados, la independencia de los Estados Unidos es en el 79 y la Revolución Francesa es 10 años después, en el 89. Entonces no se da ni antes ni después, es como que se da entre estos dos periodos. Es en Igual, paralelo con ellos dos, con las dos y periodos. todas estas ideas que iban trascendiendo alrededor del mundo. Entonces, para ponernos de acuerdo, podemos concluir que los tres factores que dieron origen, digamos, o que influyeron en la revolución fueron la presión tributaria o el aumento de todos los tipos de tributo en las reformas borbónicas y este tipo de revoluciones que iban Las revueltas. sucediendo Perdón, las alrededor del revoluciones. mundo. Sí, ahorita que mencionas acerca de las revueltas, creo que es poco conocido cuando normalmente se cuenta la historia así de manera cotidiana o informal y nos hablan acerca de Tupac Amaru, no se suele mencionar o no es muy conocido que existieron alrededor de 200 revueltas en la época de personas que intentaron hacer una, no sé si podemos usar la palabra rebeliones, ¿no? Cerca de 200. Tupac Amaru no fue el único, pero digamos que fue el que se distinguió de todas por el alcance que llegó a tener, ¿no? Claro, Bueno, entonces, sí, José Luis, ¿quieres aportar a eso o claro, algo deseas que pasar a agregar, otro por punto? ejemplo, ya que estamos hablando de las rebeliones también, por ejemplo, tenemos una de las primeras refiriéndose a no una batalla, sino el inicio de una rebelión que fue en Tinta, en Cusco, ya que básicamente uno de los propósitos de tanto de Tupac Amaru II y también de su esposa Micaela, eran llegar hacia el Cusco, porque sabemos que eso era el centro de poder máximo y si se llegaba allí, pues el virreinato español, básicamente con sus instituciones instaladas allí, pues iban a tener no miedo quizás, pero iban a tener sí, iban a tener problemas, iban a sentir en realidad lo que estaba teniendo la tremenda envergadura de la rebelión. Y luego también tenemos como un precedente, como un suceso importante, la ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. que sucedió el 10 de noviembre, exactamente, en el año 1780. Entonces, eso también es un gran precedente. Y ya después llegan otros sucesos hasta que se termina con lo que sabemos todos por historia, que es la ejecución de Tupac Amaru II, en la cual se decreta la libertad de los esclavos y otro de ellos. Quería también referirme al primer punto que Ingrid comentó cuando comenzamos sobre los transportes que tenía José Gabriel Condorcanqui. Bueno, él, ese fue curaca o el curazao, la palabra, Curacazgo. el curacazgo exacto, él lo heredó de su padre y era un comerciante básicamente, pero también se basaba más en el transporte y eran mulas lo que tenía. Eran aproximadamente 13 mulas lo que tenía que le servía a él como transporte para poder moverse, por ejemplo, hacia Río de Plata o por el Alto Perú en Bolivia, para poder hacer básicamente el intercambio de productos, a los cuales, por supuesto, él también tenía que pagar a la iglesia y donde también participaba la corona española, pues el impuesto de la alcabala. Y Sí. bueno, eso es lo que voy a comentar. Creo que nos olvidamos de comentar, o no sé si no estoy muy segura, a ver si nos recordamos entre todos. Ujú. Él tuvo una visita a Lima, ¿no? Y se acercó a la Real Audiencia. Y o sea, el motivo del viaje a Lima fue porque él estaba exigiendo sus títulos de nobleza Reconocimiento. y de reconocimiento porque él señalaba y en cierta forma creo que sí es cierto que él era el último descendiente del Inca de Vilcabamba, de Manco Si no, Inca, si no me si no equivoco. me equivoco, era tataranieto de la hija del último Inca, si no me Ujú. equivoco. Sí, creo que no era, o sea, no era directo, pero Claro, no era tan no cercano, pues, estoy ¿no? segura. Ujú. Pero Y también sobre los tributos, creo que nos olvidamos de mencionar eh,
los productos a los que les incrementaron la grava fueron la coca y el maíz, que eran altamente comercializados en ese entonces y Mm, obviamente les afectó bastante. claro, los productos que eran de interés. Ahorita que José Luis mencionó el hecho de la muerte del corregidor y tú, Ingrid, mencionaste la visita a Lima. Creo que sí, no habíamos llegado a mencionar los eventos que habían sido el detonante para la rebelión. Mucho antes de la muerte del corregidor es la visita que realiza Túpac Amaru a Lima. Y también él cuando viene aquí se da cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Obviamente la situación en Lima y en el Cusco tampoco, no eran exactamente igual, y aquí él nota lo que estaba pasando, y obviamente se le es negado lo que solicitó, porque yo entiendo que respetaba, digamos, la corona, ¿no? La corona a los reyes, y esperaba él tener bajo este respeto y este sistema, él esperaba tener ese reconocimiento, ¿no? Como inca, en realidad. Claro, incluso con lo que mencionas ahora de la corona, la posición de él frente a la corona española, cuando capturan, digamos, a Micaela, después que él ha incendiado esta iglesia no estoy muy segura en qué zona, pero en Micaela lo que les dice a las personas que la capturan es que lo que él quería no era mostrar su rechazo o hacer como un sentimiento colectivo de rechazo a la corona, sino que lo único que buscaba era igualdad en los tratos, ¿no? Y que los indígenas tengan más leyes que los amparen, digamos, y más derechos, y Más obviamente derechos. menos abusos, ¿no? Y Claro, obviamente, sí, eh, continúa. sí, eso es justamente algo muy importante que, pues, acá hay que poner en hilación, era la diferencia entre, por ejemplo, la primera rebelión del conocido Túpac Amaru I y Túpac Amaru II. Por ejemplo, Túpac Amaru I, a diferencia de José Gabriel Condorcanqui, pues él quería el destierro de los españoles, es decir, una separación total de la corona española. En cambio, podríamos entender que José Gabriel Condorcanqui quería como un equilibrio, como un concilio, donde ambas partes salieran beneficiados. Es decir, por supuesto que él no quería perder el linaje inca, que él se autodominaba por ser uno de tener parentesco con uno de los últimos incas de Vilcabamba, porque exigía ello, pero prácticamente inició su rebelión como una forma, como un grito de igualdad entre los dos lados, pero más no estaba en contra de cómo se estaba llevando el sistema el sistema social, por así, en parte, la pirámide social, o cómo se aplicaban las leyes económicas también dentro del virreinato peruano. Es lo Es que que, es que, es que Túpac Amaru no veía a los españoles como enemigos, en por realidad. O sea, él supuesto. no veía a la corona como enemigos. Él sí creía que había malos españoles Ujú. porque cometían abusos, entre ellos estaba el Claro. corregidor, y él trataba de conciliar, o sea, trataba de conversar, de llegar al entendimiento, justamente porque tenemos que entender que era una persona culta que imaginaba que se podía llegar a cierto razonamiento. Claro, Pero no quiero dejar pasar, primero comenta y luego menciono. ya no, solo con lo que decías de que él no tenía nada en contra, en líneas generales, No de estaba en los contra de españoles. la corona. Ujú. Incluso también señalaban de que él decía que así como hay españoles malos, hay indígenas malos, o sea, la Claro, maldad o la violencia se aplicaba de ambos lados de y ambos lados. obviamente en distintas situaciones, ¿no? Claro, eso también, incluso eso creo que es parte de la reflexión que él tenía por su capacidad, ¿no? Por el conocimiento, la forma de razonar que tenía. Evidentemente, su educación y bueno, también digamos, era mérito de él poder tener esta capacidad reflexiva, ¿no? Y lo que quería mencionar era que cuando José Luis habló acerca de la muerte del corregidor Arriaga,
O sea, antes de que suceda esto, él ya había estado reclutando personas para unirlos a su causa, ¿no? Cuando sucede la muerte del corregidor es cuando explota todo, porque antes de que suceda esto, incluso cuando muere el corregidor, los españoles, o sea, digamos, el virrey, no creían que era algo muy importante, o sea, no le No le tomaron tomaban mucha importancia. importancia, por supuesto. Entonces, eso también fue bueno para Tupac Amaru porque digamos que fue avanzando en las batallas que tuvieron, ellos fueron ganando. Menciona el historiador en el video, hay que recalcarlo, acerca de la geografía del Perú también, que eso fue una de las ventajas para que Tupac Amaru lograra sus objetivos, ¿no? El terreno y la costumbre, la adaptación física que tenían los que estaban del lado de Tupac Amaru era superior a la de los españoles, pues, ¿no? Y bueno, ya que hablamos acerca de cómo inició la revolución, antes no quiero que se me pase una idea que la quería mencionar, que me parece importante reconocer que el papel que tuvo Micaela Bastidas no solamente fue de esposa de Tupac Amaru, sino que ella también fue una precursora. Y lo que menciona el historiador, y creo que es necesario para nosotros como docentes, y bueno, como ciudadanos, hay que reconocer el papel que él tuvo y también hacer un mea culpa como sociedad, aunque no haya sido nuestra responsabilidad, que los historiadores, los investigadores, le han restado importancia al papel que tuvo Micaela Bastidas y tal vez lo podríamos entender como el contexto social en el que vivimos, ¿no? La poca importancia que se le ha dado al papel de las mujeres en la historia del Perú, tal vez hasta mundial, y que ella tenía un papel muy importante, creo que ustedes también deben recordar que se ve en el video, que no solamente era la esposa, como lo mencionó cuando Ingrid habló acerca del negocio que ellos tenían, ella se encargaba de verla, de hacer las cobranzas, de hacer los envíos, y apoyaba también a Tupac Amaru en la rebelión. Yo vi la película de Tupac Amaru que lo hace el primer actor que le llaman peruano, no recuerdo el nombre, pero es una película antigua. Y en la película se logra ver, es una película, les voy a pasar luego el link, donde se ve que el papel de Micaela Bastidas también es en la rebelión cuando ellos hablan con las personas a las que están contactando, en las ideas. Yo creo que ha tenido un papel activo y es importante reconocerlo. Claro, incluso en una parte del video hay, o sea, obviamente Micaela Bastidas, sí, eh, había una persona que era la que le escribía las cartas y ella le dicen cuando quiere enviar una carta a su esposo que es como que tenían un conflicto porque ella le decía que él estaba perdiendo tiempo yéndose al sur en lugar de dirigirse directamente al Cusco. Y incluso ella le dice, yo prefiero entregarme a los enemigos y decirles la verdad porque me estás haciendo perder tiempo en o sea, en el propósito de su Claro. Era rebelión. era muy estratégica y valiente y tenía un punto de vista como que más, vamos a atacar de una vez en vez de estar de estar recorriendo diferentes lugares. Ya tenemos la gente, ya me encargué, ya me encargué de juntar a muchas mujeres, porque eso fue un papel muy importante de Micaela Bastidas también, en el cual ella reunió a muchas indígenas mujeres para que se puedan unir a esta rebelión. Entonces, también tenía esa táctica importante por parte de ella. Además que también era ilustrada, había estudiado letras, era, por así decirlo, aparte de su esposa, era su consejera también de José Gabriel Condorcanqui. Bueno, quizás podríamos seguir comentando, Laura y Sí, Ingrid. A ver, perdónenme que tengo aquí unos apuntes. Ujú. Bueno, ya habíamos hablado acerca de cuál fue el punto en el que estalló la rebelión, que fue con la muerte del corregidor. Bueno, también hablamos acerca de la campaña al sur. Quería mencionar que cuando hacen en sus primeras campañas, ellos persiguen a los españoles, queman los lugares de los obrajes donde se hacían todo este tema, los talleres textiles,
Y bueno, mientras pasaba esto, como dijimos hace un momento, Micaela estaba en Tungazuca viendo la logística, ¿no? Lo que habíamos hablado hace un momento. Luego de eso, no sé si recuerdan el momento cuál fue la batalla en la que pierde Tupac Amaru. Yo tengo aquí unos apuntes de que, bueno, llegan a perder la batalla logran capturar a Tupac Amaru en Sangarará, si no me equivoco. Y bueno, y no solamente a Tupac Amaru, sino también a Micaela Bastidas y a dos de sus hijos, pero hay un hijo que luego continúa Claro, con la rebelión, Mariano. ¿ah? Hay Ajá, Mariano, sí. este historiador, creo que es el de la Biblioteca Charles Nacional, Walker. Charles ajá, Walker, sí. Charles. Él como que hace una periodificación de la primera parte, que es donde estalla la propia rebelión, y la segunda parte que lo va a continuar un primo de De Micaela. Micaela, un pariente de Micaela también, y Mariano, que es el hijo de Mariano Fernando, que es el hijo de De- Tupac Amaru. Incluso también mencionan que su hijo, el más pequeño, lo hacen ver cómo matan prácticamente a toda su familia y para después que se va sufra. a Europa, si no me equivoco. No recuerdo a qué país, a Italia o a Francia, pero ya no regresó a Perú. Creo que se estableció en Argentina, pero como señala el entrevistador, o sea, ya es algo traumante para el Sí, resto sí. de su vida. Y no es que hay que mencionar también que no es que capturaron a Tupac Amaru y a Micaela y los mataron, sino que estuvieron un tiempo siendo interrogados porque obviamente querían información, porque sabían que habían otras personas involucradas y querían capturar a todos, pues no solamente sacándoles información, sino también torturándolos hasta que finalmente los mataron. No sé si recuerdan ustedes cuál es la parte creo que es después de la muerte de Tupac Amaru que se vuelve ya extrema la rebelión. No sé si recuerdan esa parte del video. Mm, Me no. me llamó mucho la atención que en la parte, cuando se habla acerca de la parte extrema de la rebelión, menciona el historiador que se cometieron abusos de ambos lados, que no solamente por parte de los españoles, sino también de la rebelión del movimiento de Tupac Amaru, hubieron saqueos, robos, violaciones de ambos Exacto, lados. sí. Entonces, creo que esto también nos lleva a una reflexión, nos puede llevar a una reflexión acerca de que en todos los momentos de la historia, yo me atrevería a decir del mundo, siempre de ambos bandos suceden abusos, obviamente por la falta de autoridad y por todo el desorden, ¿no? No vamos a decir que fue perfecta la rebelión de Tupac Amaru, sí, como idea, y creo que fue un gran precedente para lo que significó para el Perú, para nosotros, pero también hay que reconocer las cosas que sucedieron de forma realista, ¿no? No era color de rosa. Y estos abusos también causaron divisiones entre los grupos de dirigentes de la rebelión, que también fueron una de las causas para que no lograra prosperar, ¿no? Porque más allá de la muerte de Tupac Amaru, tal vez pudieron suceder otros eventos que lo culminaran, ¿no? No sé si pueden comentar, si desean Claro, comentar lo más que yo sobre eso. podría comentar, algo muy pequeño, es que, por ejemplo, una de las consecuencias muy importante, que luego de la ejecución de Tupac Amaru II, hay una sublevación que le llamaban la sublevación Sublevación. tupamarista, que se comenzó ya que fue por parte de su primo Diego Cristóbal Tupac Amaru, Diego Cristóbal Tupac Amaru, en el cual ya él ya se extendió a otras regiones, tanto al Alto Perú y a la región de Jujuy. Exactamente, allí se puede evidenciar que luego de ello ya hay una mala voluntad por parte de la corona española hacia los criollos, es decir, es como que un detonante de la corona española de ver de una mala forma a los criollos y
quitarles ya más adelante ciertos derechos que en ese momento ellos tenían como hijos de indígenas y españoles o por haber nacido en Sudamérica. Entonces, y también se ve luego en las próximas historias, en las propias rebeliones o en la independencia también, o en la propia República también del Perú. Con respecto a eso, yo creo que de por sí ya había, de parte de los españoles peninsulares, ya había un cierto desprecio por los criollos, ¿no? Siempre, me parece que ya había este desdén por el lugar donde había nacido. Mm, bueno, creo que nos olvidamos agregar, no, en lo que señala el historiador Charles, él quiere dar a entender que hay como una contradicción con respecto a lo que da a entender Tupac Amaru, porque dice que en cuanto a su expresión verbal o su manera de manifestar las cosas, él señala que es muy moderado. O sea, si no, los españoles tal, vamos a hacer esto, o sea, como que trata de ser inofensivo y que no pretende llegar a una violencia extrema, en palabras, pero dice que sus acciones dicen todo lo contrario porque es demasiado radical, porque también, o sea, habían criollos españoles a los cuales le perdonaba, pero también los mataba, pues, ¿no? Entonces, es, bueno, se entiende por parte del contexto, pero es como una crítica que buscan hacerle a un líder que tiene que ser coherente con lo que dice, aunque muchas veces ya sabemos que es casi imposible, ¿no? Sí, también me llamó la atención ese punto y lo recalcó el historiador sobre la contradicción que había entre su discurso y sus acciones, ¿no? Que eran radicales. Creo que no hemos llegado a entender realmente cuál era el pensamiento de Tupac Amaru. O sea, no, si hubiera avanzado, no estoy justificando los hechos, pero creo que si hubiera avanzado un poco más la rebelión, hubiera habido un poco más de tiempo, espacio, si hubiera conocido más la idea global que él tenía, ¿no? Su pensamiento, y probablemente sea como tú mencionas, ¿no, Ingrid? Lo que vemos hoy en día, tú también, José Luis, lo que vemos acerca de los políticos de hoy, me imagino, me imagino que él tenía que cuidar una imagen con cierto grupo y que, no sé, pues tal vez si él promovía la postura radical en todos los lugares donde tenía los grupos que lo apoyaban, iban a tal vez causar más, ¿cómo se puede decir? Que no favorecía la causa que todos se rebelen, ¿no? Sino que sea solamente lo que él decidía en ese momento, ¿no? Tal vez una estrategia, no lo Claro, sé, ¿no? y además que podemos ver que él cuidaba, por así decirlo, su imagen frente a otras personas, básicamente también por que Tupac Amaru buscaba ganarse la confianza, o más que todo el apoyo, no tan solo de indígenas, sino estaríamos hablando también de criollos, mestizos y también libertos negros, que bueno, tenían ya cierta inconvenientes o problemas frente tenían una idea anticolonial, ¿no? Pero cada una de esas poblaciones que estaban allí, por supuesto que tenía sus propios objetivos de manera individual como conjunto, tanto los negros libertos, los criollos, los mestizos y Claro, los indígenas. Entonces es había que que, cuidar la imagen allí, por supuesto. Y además también, si mal no recuerdo, en el documental se habló que también Tupac Amaru buscaba también ganarse el apoyo de la iglesia. Es algo un poco contradictorio, por así decirlo, que que la iglesia era el que se beneficiaba de uno de los detonantes de la rebelión, pero también él buscaba ganarse el apoyo de la iglesia para poder tener este frente anticolonial o hacer todo este claro, movimiento. pero cuando señalan sobre el incidente que hubo en la iglesia, o sea, indican que en lugar de acampar en un lugar abierto, digamos, como se acostumbraba antes de seguir trasladándose a otro, ellos deciden ingresar a una iglesia y no recuerdo muy bien qué es lo que sucede, pero provoca que hay un incendio en el que fallecen calcinados un grupo bien grande, pero él quiere señalar y quiere ser bien claro en decir de que
eso para él, no sé si se habrá salido de control, pero es que él no tenía nada en contra de la iglesia. Es más, creo que él la respetaba, no sé si se consideraba católico, no estoy segura, pero No, sí, él no tenía nada en contra de la iglesia. Entonces, yo he entendido, como dice Ingrid, o sea, yo he entendido que para José Gabriel, para Tupac Amaru, es que era, creo que la misma postura con respecto a los españoles, a la corona española. O sea, no era que él estaba en contra de la iglesia o de la ideología, porque creo que hasta cierto punto él aceptaba la convivencia de las creencias sobre los incas con las creencias que le habían inculcado las cristianas, las católicas, sino que obviamente habían grupos dentro de la iglesia. O sea, cuando hablamos de iglesia entendemos todo, pero en realidad había grupos dentro de la iglesia que apoyaban a Tupac Amaru. Habían sacerdotes que lo apoyaban en la lucha y había otros que no. Entonces, así al inicio fueron de mucha ayuda para Tupac Amaru en la rebelión, pero también luego estas facciones también son parte de una de las causas de la derrota, ¿no? Yo creo que es como concuerdo con lo que dice Ingrid, ¿no? Que no es que él estaba en contra de la iglesia, no me queda claro si su fe era cristiana, me parece. Yo entiendo que sí, que era como una especie de fusión entre las creencias de los antepasados incas con sus Ujú. creencias cristianas. Creo que era una fusión sobre todo, ¿no? Era básicamente una fusión, porque también si es que quería todavía tener esa imagen de noblez de linaje inca, pues perder del todo esos antepasados o las creencias que tenían el Tahuantinsuyo cuando estaba el imperio inca estable y aún no había una conquista por parte de los españoles. Entonces era también ello. Y yo vería, por ejemplo, a algo que, como resumir, como un aspecto positivo, no sé si también ustedes chicas luego podrían seguir con ello, un aspecto positivo de esta rebelión indígena que de Tupac Amaru II podría ser que en base a su inteligencia, de la mano de Micaela Bastidas, podemos ver el empoderamiento ahí de la mujer, podríamos ver cómo pudo jugar para poder unir a muchas poblaciones que bien claro tenían diferentes ideas, pero pudo unirlos, él pudo jugar, pudo mover bien las fichas, por así decirlo, para poder tener el apoyo de ellos, tanto de criollos, mestizos, negros libertos e indígenas, para poder hacer frente a esta rebelión, que si bien es claro fue violenta, sí fue violenta en realidad, por lo que tengo Pero en entendido, su segunda parte, ajá. que su segunda parte fue muy violenta, pero igual fue estratégico en realidad. Entonces yo lo veía como un aspecto positivo. Y además que se estaba luchando contra la explotación, tanto de explotación de los indígenas en la mita y de los obrajes. Y además había un abuso, sí había un abuso por parte de los corregidores, en el especial, bueno, el muy conocidísimo Arriaga. Y bueno, aparte también de los repartos mercantiles que podríamos hablar. No sé si ustedes también podrían hablar, chicas, sobre aspectos positivos o negativos también referente a las rebeliones. bueno, Sí, creo, perdón, sigue. yo creo que en líneas generales puedo eh, hacer casi una conclusión de que, como señaló Laura, esta rebelión marcó un precedente en la historia de la colonia, digamos, del Perú. Y incluso hasta ahora se revalora la figura de Tupac Amaru en muchos movimientos movimientos o sindicatos de obreros o los que quieren representar la fuerza, el O, por trabajo ejemplo, también y de no a la movimientos explotación. políticos de izquierda. Movimientos políticos de izquierda utilizan bastante la imagen de José Gabriel Condorcanqui para poder hacer una manifestación. Es decir, por ejemplo, en algunos países como Uruguay, Venezuela o en Argentina, por ejemplo, el líder rebelde o el nombre es, no sé, Asociación Tupac Amaru o Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Hasta el propio Juan Velasco Alvarado también lo utilizó como un símbolo en su gobierno Ujú. revolucionario de las Fuerzas Armadas, a Tupac Amaru. Lo Creo elogió demasiado.
Definitivamente creo que no vamos a estar en desacuerdo en el hecho de que la rebelión de Túpac Amaru fue trascendental para nuestra historia, Ujú. para los hechos que continuaron y también, como mencionó Ingrid y tú también, José Luis, de que en posteriores años ha seguido siendo inspiración y ejemplo para ciertos grupos de otras generaciones que han querido resaltar la figura contestataria, si se puede decir, de Túpac Amaru, pero a mí en particular no me gustaría solamente centrarlo en que necesariamente ha inspirado a la izquierda, porque recordemos que en aquella época no existían las ideologías políticas que tenemos hoy en día. Habían Claro. ciertas posturas acerca de qué clase de sociedad se quiere tener, pero todavía, digamos, no, si bien es cierto, Túpac Amaru tuvo una influencia acerca de las ideas de la ilustración, eso sí, pero yo no me atrevería a decir que ha influenciado solamente a la izquierda, porque estaríamos negando la, la influencia que puede tener en cualquier otro grupo que no necesariamente se considere de derecha izquierda o grupos de centro o derecha que también lo vean como una figura influyente con respecto a sus ideas, ¿no? Porque hay algunos que creo que mencionan de que él solamente lo hacía como que por un ego personal, otros también mencionan que solamente era por cuestiones económicas y otros que tal vez siendo más idealistas creían en la idea de que él sí quería un cambio para la población. Yo me inclinaría más por eso y me atrevería a decir que es porque es importante para nosotros, o tal vez tenemos una necesidad como sociedad de tener ciertos representantes que nos puedan motivar y que eso también genera una buena autoestima como país acerca de las figuras que nos han representado, ¿no? Y Por con esto supuesto. me Sí. gustaría que tal vez ustedes puedan comentar de todo lo que hemos hablado acerca de la rebelión de Túpac Amaru, ¿qué de todos los hechos o la forma en la que él lideró la rebelión, qué punto consideran ustedes el más importante? ¿Cuál es el legado más importante que ha dejado? Bueno, yo pienso de que sí, está bien. Pienso de que no ha sido solo un momento de inspiración, un motivo de inspiración para la izquierda, pero particularmente valoro más que haya sido el que ha tomado la iniciativa obviamente le afectaba, pero como vemos ahora, ¿no? Hay muchas cosas que nos molestan, pero hay alguien que se atreve A hacerlo. y sabe todo lo que le va a venir, pero igual lo hace porque ya, o sea, ya pasó sus límites. Entonces, eso es lo que yo considero importante, que tomó la iniciativa. Seguramente anteriormente ha habido otros que han querido realizar lo mismo, pero como señalamos, ¿no? Tal vez las ideas que ya tenía, su misma formación, lo impulsaron a que se direccione y sea tan trascendental para nosotros. Bueno, en general pienso que valoro mucho el hecho de haber tomado la iniciativa, empezado a buscar personas, ser estratega y como que decir, sí, él es nuestro enemigo en común, hay que unirnos. Entonces, todo esto de iniciar un movimiento por él mismo, ¿no? Aunque otros dicen que Sí. es por su linaje, pero bueno, sí, siempre hay divisiones o opiniones distintas, pero sí, de esta manera se nos ha hecho llegar la información, yo creo que es lo que ya señalé. Yo, por mi parte, muy importante tu opinión, Ingrid. Por mi parte, lo que yo valoraría sobre lo que realizó Túpac Amaru en la sublevación o la rebelión en sí, es básicamente la reivindicación que le dio a los indígenas partiendo desde un concilio. A opinión personal, en realidad, el concilio que él quería que él tenía como una idea, así fuera utópica, a diferencia de otras personas que eran reformistas y separatistas, pues Túpac Amaru, él quería llegar a un concilio porque no que
porque era como que algo, quería tener el equilibrio, por así decirlo. Entonces, llegar a ese concilio de la mano de personas, quería ser como una persona que se respete los derechos, básicamente. Está bien, las cosas que están trayendo de alguna u otra manera, pues, fuentes de ingreso, también se están ayudando a ciertas, pues, sectores del propio virreinato, pero la reivindicación de los indígenas, aparte de la fortaleza que transmite, también fuerte, aparte de ello, también, pues, fortalecer las creencias o traer nuevamente a colación lo que era el imperio incaico, ese imperio incaico fortalecido, aguerrido también, que luchaba por una sociedad pues bien jerarquizada, una economía también estable, pero habían muchos abusos, tantos abusos, por así decirlo, como se estaba dando en el virreinato, casi ya tratando para la segunda rebelión, o cuando ya iba a terminar el virreinato también. Bueno, sí, yo coincido con ustedes. La verdad, no lo había visto mucho desde tu punto de vista, Ingrid, pero sí tienes razón. Creo que incluso hoy en día una persona que postule o intente hacer un cambio suele ser mal vista, como si tuviese necesariamente intereses personales. Obviamente va a tener intereses porque, como tú lo mencionaste, a todos nos afecta, ¿no? O sea, nuestra vida diaria se ve afectada por una mala conducción del país, por malas políticas, por corrupción, pero creo que eso no le puede quitar, no le puede restar mérito, como mencionaste tú a Tupac Amaru, acerca de lo que realizó, porque él tomó las riendas de la situación, sea por ego o no, como lo quieran catalogar, lo tomó y fue un gran precedente. Y también estoy de acuerdo con lo que menciona José Luis y creo que es muy, muy importante, más allá de si lo llegó a hacer solamente a manera de estrategia porque necesitaba de todos los grupos que habían en ese momento, los grupos sociales. Si fue por estrategia o no, creo que sí sentó un precedente porque es importante entender que para que un cambio se llegue a dar, se necesita de todos los grupos. No Ujú. es que solamente exista uno y con eso vaya a suceder el cambio, se necesita de todos. Podríamos aprender muchas lecciones acerca de lo que pasó para que en nuestro día, en la actualidad, podamos hacer un cambio social, pero nos queda como lección, más allá de los errores, la unión de todos y buscar el consenso, como dijo José Luis, puede llegar a ser grandes, grandes cambios y al final todos somos peruanos y parte de la población, ¿no? Y creo que eso sería todo y que, bueno, nos queda claro que Tupac Amaru no ha sido cualquier personaje, sino que es un símbolo para nosotros de constancia, ¿no? No sé si se pueda agregar otros adjetivos, pero definitivamente espero que nos pueda inspirar para cosas buenas sin importar nuestras ideologías políticas, ¿no? Claro, Claro. y sobre todo, como yo siempre pienso, o bueno, es una reflexión propia de que a veces las personas dicen, ay, pero este personaje, esto, o sea, se quejan o les parece tedioso aprenderse algo de algún personaje, pero pienso que lo mínimo que podemos hacer por alguien que ha sido parte de la historia y ha sido tan trascendental es conmemorarlo Darle y que los reconocimiento. demás y Ujú. difundir esa información de lo que ha hecho, porque creo que el reconocimiento es tan importante como en vida, pero también Sí, en... por Para supuesto. las generaciones. Muchas personas en la historia o muchos historiadores critican a Tupac Amaru II porque siempre lo tildan de ególatra o no, él hizo toda esa sublevación porque le interesaba, porque era un interesado, porque le afectaba a él. Pero básicamente, ¿quién no hace algo porque le está afectando de manera directa, ¿no? ¿Quién nos mueve un dedo porque de alguna otra manera le está afectando directa? Ya desde ese punto, si es que viene, si quieres actuar tú solo o pues junto a un grupo en totalidad, pues eso ya depende de qué tan grande quiera ser el cambio. Fuera de ello, también vemos que el movimiento de Tupac
de Tupac Amaru y cómo quería juntar a las diferentes poblaciones que existían en el virreinato en ese entonces, pues lo vemos reflejado actualmente hasta cuando estamos en etapa presidencial, ¿no? Los postulantes a la presidencia, pues quieren tener una imagen buena actualmente con todos los sectores sociales, porque sabemos que el Perú básicamente no solo está compuesto pues de solo de limeños o de personas que están acá en Lima o en la costa, sino en la sierra hay otras costumbres, hay otras tradiciones, en la selva también. Y bueno, por mi parte, ya esto Sí, sería todo por mi parte en realidad. creo que ya se nos terminó el tiempo y bueno, Ujú. coincidimos en algunas cosas todos. Pero bueno, eso sería todo y gracias por haber podido tener este debate y nos vemos en otro webinar. Sí, cuídense Gracias, chicas, chicos. manténganse en casa, chicas, Chao. cuídense.